buenos días y bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy tenemos un programón, hoy vamos a hablar del gran desafío de las carreras STEM. Para eso pues hemos invitado a 3 personas que saben mucho más del tema que yo y estoy deseando presentaroslas. Así que empiezo por mi izquierda, tengo aquí a mi lado, tengo el placer de presentaros a Idoia Mateo, a la que muchos ya conoceréis, que es la CISO en Europa de Banco Santander y también responsable y CISO del... ¿Ves? Ya no me acuerdo del nombre. Centro corporativo. Del centro corporativo. A su lado tenemos, bueno, bienvenida Idoia y mil gracias por hacer un hueco en tu agenda. Es que lo del centro corporativo me lo he aprendido en el último minuto. Porque ya con CISO de Europa me parece un trabajazo monumental. A su lado tenemos a José Bayón, que es el CEO de ENISA, y te agradecemos también, que sabemos que tienes una agenda loca, que hayas venido hoy a estar con nosotros. Pues nada, encantado. Y por último a Rocío López, que es la CEO de ING para España y Portugal. Muchísimas gracias también a ti, que también tienes una agenda loca como ellos dos. Así que mil gracias por acercarte al programa y estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Samira, por invitarnos. Bueno, pues ya los tenemos aquí, ya son nuestros durante un buen rato y vamos a empezar a preguntarles cosas importantes. Como sabéis, vamos a hablar de carreras STEM y la primera pregunta que me gustaría haceros es si estáis contentos con los números que estamos manejando ahora mismo en España de jóvenes que deciden hacer una carrera STEM. Evidentemente no, yo creo. No solamente nosotros en nuestras empresas, sino yo hablo de mi mismo ejemplo. Yo estudié informática, acabé en el año 95 y en mi época estábamos entre un 30 y un 40% de mujeres y de gente que estudiábamos STEM. Ahora mismo los números son muchísimo peores y está costando muchísimo además atraer a los chicos y chicas jóvenes a que estudien carreras STEM, lo descartan muy rápidamente. Hemos hecho nosotros, por ejemplo, hemos colaborado, hay una iniciativa estupenda que se llama Tech Innovation Girls, está enfocada solamente en chicas, pero intenta que las niñas se acerquen a las carreras tecnológicas y muchas de ellas participan. El proyecto es hacer una especie de startup y crear una aplicación, les encanta, pero a pesar de ello, aún así deciden algunas de ellas no estudiar una carrera tecnológica, estando perfectamente cualificadas y gustándoles. Lo descartan porque les parece que es una vida muy dura, que es una vida injusta, que las salidas profesionales no las conocen. Entonces, la verdad es que es una pena y creo que tenemos un reto como sociedad, porque las cifras que están diciendo tanto en España como en Europa es que vamos a necesitar más de 300.000 ingenieros y profesionales en los próximos 2 años. Y es que no hay ni aunque ocupáramos todas las plazas de grado y ya formación profesional y otras formaciones que hay ahora mismo. Creo que también, como decía, tenemos que ir abriéndonos a que haya otras formaciones no cualificadas, no lo que entendemos tradicionalmente por el grado superior de ingeniería, de informática, etcétera, sino que hay otras formaciones que van a acabar siendo válidas para poder cubrir todas las necesidades que tenemos. Tenemos un problema. Sí, sin duda, comparto totalmente el análisis, ¿no?, de Idoia. Es un problema como sociedad, no solo en España, yo diría que en toda Europa. Efectivamente, hay en torno, bueno, hay varios estudios, ¿no?, muchos estudios. Pues sí que es verdad que hay uno, por ejemplo, de McKinsey, el Global McKinsey, que habla de que en torno al 40-45% de los empleos ya en 2025 están relacionados con la digitalización, lo cual es lógico por otra parte porque vivimos una revolución digital, ¿no?, tecnológica, digital. Y hay en torno a 900.000 empleos sin cubrir ahora mismo, ¿no?, en el ámbito de la tecnología. Y sin embargo las carreras técnicas, las carreras STEM, pues bajan, ¿no? Baja el número de alumnos. Yo también estudié, en mi caso, ingeniería industrial y, bueno, pues dentro de lo que cabe, aunque éramos mayoría de hombres, pero había en torno a un 20, un 30% de mujeres, por ejemplo. Ahora ha bajado el número, incluso el porcentaje de mujeres es menor, ¿no? Con lo cual cabe sin duda preguntarse
y no solo preguntarse, actuar, ¿no? Porque evidentemente estos son las profesiones del futuro. A mí me llama la atención cómo desde pequeños y pequeñas los niños y niñas están manejando digitalización, están manejando máquinas y móviles y luego no se quieren hacer cargo de ellos, como quien dice, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es de esto, o sea, no estamos hablando de cuestiones abstractas, todo lo contrario, estamos hablando de tecnología pura y dura, ¿no? De lo que manejas, de lo que tocas todos los días. Yo cuando era pequeño, pues si te gustaban los coches, pues querías hacer coches, ¿no? O máquinas o lo que fuera. Y aquí hay una brecha, ¿no? Entre lo que manejamos, lo que tocamos y el cómo hacernos cargo, ¿no? Responsabilizarnos un poco de ello, que es el salto y lo que es la profesionalización, ¿no? De cómo utilizas algo a cómo trabajas en ese algo, ¿no? Yo creo que es quizás la clave. Que Rocío tiene ideas sobre ello, porque yo creo que el reto es hacer entender a las nuevas generaciones que las empresas ya somos tecnología, que ya no somos un banco, una aseguradora, una empresa de servicios, una empresa energética, sino que todo ya es tecnología precisamente por la digitalización, ¿no? Efectivamente, por eso resulta curioso que teniendo en cuenta que estamos ofreciendo empleo en multitud de sectores, y no está limitado a un sector, sino que las posibilidades son infinitas, es un empleo de calidad, no hay paro, por así decirlo, y sin embargo estamos viendo que no salen de las universidades la cantidad de perfiles que estamos demandando las empresas, ¿no? Y el riesgo adicional de que esos perfiles que salen, además mujeres, es muchísimo menos, ¿no? Y ha ido bajando radicalmente desde hace algunos años, y lo vivimos, ¿no? En nosotras sobre todo, ¿no? Que no hay representación, no hay diversidad, ¿no? En ese sentido, con el riesgo añadido de que empezamos, de que al ser los que nos encargamos de crear productos, servicios, pues también ese sesgo se puede transmitir y no representar adecuadamente la sociedad. Porque vosotros en ENISE, José, que sois una organización que está focalizada en el emprendimiento innovador, ¿cómo veis la situación? Porque debe de ser también como un termómetro. Bueno, ENISA es la Empresa Nacional de Innovación, es un instrumento público, es una empresa pública, de hecho, pertenecemos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno de España. Es verdad que estamos focalizados en financiar emprendimiento innovador, ahora también en certificarlo. Realmente la empresa tiene 40 años de historia, pero sobre todo en estos últimos 20, ENISA ha financiado pues 8.200, 8.300 proyectos, 1.200 millones de euros y todas las startups del país. Yo creo, no sé si todas es muy ambicioso, pero el 95% con total seguridad, ¿no? Y aquí pues no me cuesta dar ejemplos para que la gente entienda lo que es, ¿no? Desde Cabify o La Luz, MásMóvil, Wallapop, en fin, Privalia, Globo, Ecoalf, Scalpers, todo, ¿no? De todos los sectores han arrancado y han nacido con este impulso de dinero público, porque como digo, es un instrumento público de ENISA. Aparte de eso, ahora tenemos, por ejemplo, el encargo de certificar las startups dentro de la nueva ley de startups y de ofrecer, por cierto, que es un tema curioso, ¿no? Visados que ya lo estamos haciendo a emprendedores y emprendedoras que vienen de fuera, porque aquí no lo encontramos o nos cuesta, es verdad, lo hemos dicho, pero también queremos atraer talento, ¿no? Es un objetivo del Gobierno. Nosotros como instrumento, como digo, en este caso de la Administración del Gobierno, pues tenemos que fomentarlo. Y como bien dices, Amira, pues vemos todo, ¿no? Vemos todo el sector, vemos todo el panorama. Es verdad que en lo referente a emprendimiento hemos crecido, hemos mejorado. Bueno, lo tenemos más interiorizado, que se puede emprender, que se puede avanzar, que es una opción más, ¿no? Por decirlo así, profesional. También el capital privado lo ha entendido y vosotras, tanto Rocío como Idoia, estáis en grandes corporaciones que tenéis cada vez más relación con startups, ¿no? Con venture y bueno, con innovación abierta y todo esto. Lo hemos entendido todos. Pero sigue habiendo una brecha en esta parte más tecnológica, ¿no? Hay mucho emprendimiento, vemos mucho, está bien,
Pero ese no es el objetivo. El objetivo al final es tener un modelo económico realmente sólido y para eso hace falta ciencia y hace falta tecnología, las cosas como son, ¿no? Y nos sigue costando en encontrarlo, ¿no? Decía Rocío, es verdad que son profesiones que no tienen paro, que no están mal retribuidas, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de que como sociedad durante mucho tiempo no ha sido así, ¿no? Y esto de estudiar una ingeniería era muy difícil y no te reportaba más beneficio económico que otras cosas. Entonces, claro, tenemos un poco lo que hemos buscado, ¿no? Creo que esto hay que adaptarlo. Si de verdad queremos ingenieros, queremos ingenieras, queremos científicos, pues sinceramente creo que hay que pagarlos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que en los últimos años muchas empresas, Santander es un ejemplo, muchas organizaciones privadas, no privadas, han hecho muchas actuaciones en universidades, en colegios, pero sin embargo el número sigue siendo malo y cada vez más malo. Entonces, claro, te preguntas, ¿por qué? Sí, vale, lo que tú decías, ya partíamos de una situación complicada, pero se están haciendo cosas. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo no funciona. ¿Por qué no mejora el deseo de hacer una carrera? Yo le pregunto a mi hija que tiene 16 años y es como, ¡oh, qué pereza! Claro. O sea, ¡qué pereza! Es psicóloga, ¿no? Y mi hijo que está haciendo formación profesional, que al final pues es informática, está haciendo formación profesional de informática, en su clase hay 2 chicas. Poco glamuroso, poco... Sí. Yo creo que siempre digo una frase que digo mucho, es que el cine y la televisión nos ha hecho mucho daño a la informática en general. Y el fútbol. Porque es verdad que no parece una carrera glamurosa. Yo creo que tenemos que actuar en varios frentes, porque no solo un frente es necesario, ¿vale? No es un tema solamente de, como dices tú, que en las compañías hagamos mejor comunicación, nos acerquemos a las universidades, etcétera. Las universidades, desde mi punto de vista, ya es tarde. Ya es tarde. Porque en las universidades que ya no hay gente que está estudiando STEM. Claro. Nos tenemos que empezar a acercar a chavales de 13, 14 años cuando están empezando a decidir si van por ciencias o letras. Y les tenemos que hacer atractiva la tecnología. Como tú bien decías, yo también tengo hijos adolescentes, son nativos digitales, están pegados a un móvil, pero no ven la correlación entre su mundo y su ventana al mundo a través del móvil con qué hacen las empresas en la tecnología. Y, por ejemplo, nosotros estamos intentando también cambiar la imagen del banco. El Banco Santander es un banco grande, multinacional, y queremos que se nos vea como una gran empresa tecnológica con sucursales. Ese es el reto, porque al final hacemos proyectos tecnológicos súper punteros. Estamos tocando todos los palos de la tecnología: inteligencia artificial, cloud, digitalización, webs, apps, tenemos hackers, tenemos muchísimos perfiles tecnológicos. Pero claro, el ciudadano medio o los chavales de 14, 15 años ven a un banco como un banco, un sitio con el que, por cierto, no se relacionan porque ya tiene una tarjeta digital virtual. Entonces, ese para mí es el reto. Hacer mejor marketing de qué supone la tecnología, qué supone esa transformación digital de las empresas. Porque en todas las startups que has nombrado, que a través del vehículo vuestro se ha puesto dinero, al final debajo hay tecnología. Bien sea para el diseño, bien sea para los procesos logísticos, bien sea para las apps en donde lo venden, bien sea para los canales digitales donde hacen comercio electrónico, todo es tecnología por detrás. Pero si solo ven la carcasa del producto, no les va a hacer atractivo. Entonces, entender que debajo todo es tecnología y que pueden ayudar. Incluso me gusta atacarles a los jóvenes por la parte esta de responsabilidad social. Los jóvenes tienen, yo creo, más conciencia social y ecológica que nosotros. Y al final trabajar en algo como la tecnología, que puede cambiar el mundo y puede cambiar la vida de las personas, porque la transformación digital ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, la forma en que hablamos, la forma en que compramos. Esto cambia el mundo, esto está cambiando el mundo. La inteligencia artificial ahora mismo, que sabéis que hay noticias del último mes, cómo va a cambiar el mundo, dicen que va a ser algo que se va a estudiar por nuestros hijos y nietos dentro de años como esa quinta revolución industrial. Entonces, esto cambia el mundo. Estar en proyectos tan punteros como eso, tan novedosos, si eres curioso, si tienes ganas de aprender, si tienes ganas de hacer cosas nuevas, es donde hay que estar.
Sí, yo creo que hay una parte, Idoia, y comparto 100% lo que dices, que no se conoce, no se sabe lo que es trabajar en tecnología. Se ve como, uff, es muy difícil, hay que estudiar muchas matemáticas, no me compensa. Y yo creo que de alguna manera estamos fallando a la hora de enseñarlo, ¿no? Desde los colegios. Pues eso, por un lado lo tenemos todo a nuestro alcance y por otro lado a lo mejor se sigue enseñando sin evolucionar, ¿no? Claro. Se sigue enseñando como hace mucho. Entonces, la percepción que hay es la que nos dan los estereotipos, como tú bien decías, No, que no ayuda. y luego la sensación de que estudiar una ingeniería es la única forma de dedicarte al mundo STEM, cuando no lo es, ¿no? No lo es, Las correcto. formaciones profesionales son muy prácticas también y quizá van mucho más al grano de lo que hay que hacer. Bootcamps y otro tipo de cosas. Exactamente. Hay que ser también innovador en educación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sin duda, bueno, es que realmente la educación está en la base de todo, ¿no? Es obvio, pero no está de más repetirlo, ¿no? Porque aunque es obvio, se nos olvida. Y claro, decías tú, Idoia, desde los 13, 14, ¿no? Desde que nacen, ¿no? O sea, les tienes que, como mínimo, generar esa curiosidad, que al final es la materia prima de cualquier pensamiento científico o tecnológico, ¿no? Que tengas curiosidad más allá de comodidad, ¿no? Luego llega un momento que lo tienes que compaginar todo porque tienes que vivir y yo creo que eso no ha pasado, ¿no? También es verdad que tenemos que entender cómo es nuestro país y cómo ha sido nuestro país. Esa es la realidad. Aquí no se ha dado importancia a la ciencia, ¿no? Estamos hablando a la innovación, a la pura investigación, ¿no? O sea, ahora sí, hay que decirlo, porque es claro, ¿no? O sea, se le está dando más importancia, se está avanzando en, no solo, porque no solo es inversión en I+D, ¿no? Es mucho más. Es que es esto que estamos hablando, que tenga un reconocimiento social, que ser ingeniero, ingeniera, científico, científica, tenga un reconocimiento social. Yo he vivido en otros países donde lo tienen y siguen teniendo este problema, porque está ahí, ¿no? Pero el reconocimiento social está, no tiene nada que ver en un sitio como en otro, ¿no? Y ahora es verdad que estamos avanzando, ¿no? Hay mucho impulso, en nuestro caso público, para todo lo que es la transformación digital. Somos el país con 20.000 millones de euros, ¿no? Que más dinero ha puesto. Y hace poco estaba en Alemania y me decían, oye, vais muy rápido en digitalización. CEOs también de, no voy a decir nombres, ¿no? Pero de grandes empresas tecnológicas. Y es cierto, ¿no? También en la parte de transformación energética, que es otro terreno, otro vector de cambio importantísimo y que mueve también toda la ciencia, ¿no? y la tecnología. Empezamos a recorrer ese camino, pero nos encontramos pues, con mucho estereotipo, aún más en el caso de las mujeres, todavía muchísimo más, pero incluso en el caso de los hombres, ¿no? Porque bueno, estudiar una ingeniería era duro, aburrido y las cosas como son, pues tampoco es que tuvieras, digamos, un supersueldo así al principio, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que eso no es atractivo. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Para empezar, no solo tienes que estudiar efectivamente una ingeniería, hay otras muchas opciones. Para seguir es completamente transversal. Puedes estar haciendo videojuegos un día y al día siguiente estar desarrollando una aplicación para hacer cirugía en tiempo real. Conozco casos concretos de esto que estoy diciendo. Es decir, es totalmente transversal, ¿no? Y yo creo que el reto es trasladar, educar y educar un poco en esa curiosidad, ¿no? Y luego después que merezca la pena, claro, porque si te pegas una paliza pero no merece la pena, pues no se le puede pedir a la gente tampoco que sean héroes, ¿no? Claro. Bueno, ya veis que esto está muy tremendamente, como diríamos, floreciente de ideas, de conclusiones. Si quieres participar, que ellos estarán encantados de no solo de contestar a tus preguntas, sino de que participes en el debate. Entonces, ahora mismo en pantalla tienes un número de teléfono, que es un chat que yo tengo aquí, y entonces todas las preguntas que vienen las comparto con Rocío, con José y con Idoia, así que encantadísima de que quieras participar. A mí me ha parecido súper interesante lo que estabas diciendo, ¿no? Que tengan curiosidad. Claro. Que tengan curiosidad. Y yo no sé si eso los padres lo estamos haciendo bien o no. Yo lo intento en la parte que me toca, ¿no? No sé.
Es complicado, es complicado. Yo ahora tengo el mío mayor que está decidiendo, está estudiando en Estados Unidos, pero está decidiendo qué quiere estudiar. Y yo, como buena ingeniera, lo que quería es que estudiara una ingeniería. Evidentemente, he intentado hacer lo que he podido para que estudiara ingeniería. Bueno, pues al final es muy complicado porque nos hemos cogido las universidades y, como hablabas un poco, ¿no?, los programas académicos, y es que estudiaban informática o ingeniería igual que la estudié yo casi hace 30 años. Entonces se le ha hecho muy bola. Y él, sin embargo, en Estados Unidos está haciendo, allí tienen que hacer, antes de en bachillerato, lo que aquí se llama bachillerato, si vas a hacer médico hacen pre-med, si vas a ser ingeniero hacen como pre-engineering. Entonces están probando, pero están haciendo cosas prácticas, están haciendo proyectos chulos, desde construir una app hasta construir un parque de atracciones, o hasta irse con el ingeniero de aguas del pueblo a ver temas en el pueblo donde viven. Entonces lo están tocando, entonces le encantaba, pero ha llegado aquí, se ha topado con la realidad educativa española de la mayoría de las universidades, no todas, yo creo que algunas sí que están evolucionando, y cuesta trabajo, entonces hemos conseguido una especie de ten con ten y Business Analytics, bueno, se parece a una vacante tecnológica, pero porque le parece más real, es como la tecnología puede cambiar la empresa. Entonces le parece algo más real. Claro. Entonces, pero al final ha habido que ayudarles, porque también los chavales, ahora hay tantas opciones. También en nuestra época es que había ciencias o letras, y te ibas para una ingeniería por la rama biosanitaria, no había mucha más opción. Ahora hay muchísimas opciones. También yo creo que el deber como padres es ayudarles a ese camino, ¿no?, a entender qué opciones profesionales hay cada una, qué es trabajar luego en eso. Que hasta la gente que estudia medicina, ahora hay biotecnología, medicina con tecnología, o sea, ahora hay muchísimas opciones relacionadas con tecnología, incluso en carreras que no tienen nada que ver. Entonces también nuestro papel, yo creo que es acompañarles en esa toma de decisiones y en esa, abrirles a esta nueva etapa, ¿no? Pero veo como una contraposición con lo que dicen los psicólogos, que es que en nuestros tiempos que vivimos no tenemos tanta capacidad de influenciarles ni de llevarles por donde nos gustaría, y es mucho más influyente el círculo de amigos que el de la propia familia para poder animarles a hacer, porque yo lo veo en mi entorno familiar. Sociales. Exactamente. Y contra eso, ¿cómo se lucha? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Vaya pregunta, ¿no? Todos, yo lo intento también. Los míos son más pequeños, pero como bien has dicho, Idoia, como ingenieros queremos que hagan lo mismo, ¿no? Queremos que hagan lo mismo. Y bueno, por lo menos la curiosidad trato de despertársela, ¿no? Peleando duramente con el fútbol, que les vuelve locos y que... Claro, pero es que al final, insisto, tenemos que entender como sociedad qué es lo que estamos contando y vendiendo, ¿eh? No podemos hablar aquí de una cosa y luego salir y contar que el éxito es otra. Lo repito, lo digo claro, porque mientras no contemos que el éxito es hacer esto y además lo practiquemos y les paguemos bien y nos lo tomemos en serio, pues es muy difícil, ¿no? Además, la parte educativa, efectivamente, la conozco bien, incluso por mi experiencia, que he estudiado 2 carreras de ingeniería aquí y en Alemania, y es verdad que la diferencia en el terreno práctico, ¿no?, esto que estaba explicando Idoia, el tener contacto, ¿no?, desde el principio, saber lo que vas a hacer, a qué te vas a dedicar, porque aquí hace tiempo pues que te pasabas unos años estudiando un montón de matemáticas y ya se te había olvidado para qué era esto, ¿no? Y al final, pues yo creo que ahora, claro, nuestros hijos tienen menos paciencia que nosotros, lo cual no necesariamente tiene que ser malo, ¿vale? Porque a lo mejor hemos tenido mucha paciencia en determinados temas. Lo que pasa es que es verdad que hay que canalizarlo, ¿no? Y hay que enseñarles desde el principio, me parece bien, qué es lo que van a hacer, ¿no? La FP, por ejemplo, ahora, la nueva ley de FP que se ha aprobado está muy bien orientada, es dual completamente. Tiene además tecnologías, pues bueno, lo conoceréis vosotras, ¿no? Pero desde inteligencia artificial, más se está trabajando mucho con empresas, ¿no?, de todos los sectores para que realmente sea una educación aplicada que es totalmente STEM, ¿no? Y de alto nivel. Y yo creo que la universidad, pues como bien decís, hay muchas que caminan en ese recorrido, ¿no? A otras les cuesta más, pero hay que ir avanzando así, ¿no? De esa manera. O sea, no puedes abstraer a la gente y decir, olvídate, estudia matemáticas no sé cuánto tiempo, al margen de lo que vayas a hacer, ¿no? Tienes que contárselo también desde el principio. Pues hay una pregunta muy interesante a colación de esto. Dice, ¿no creéis que es demasiado tarde empezar
en la adolescencia? Sin Sí. duda, sí. Yo creo que hay que empezar mucho antes, desde pequeñitos. O sea, yo tengo, mi hijo es pequeño, tengo un niño de 6 años, y yo al menos sí que intento, pues sobre todo, desarrollar un poco la curiosidad, sobre todo, es fundamental, la creatividad. Creo que en la tecnología hay una parte de creatividad Sí. que a veces obviamos, pero que es fundamental en nuestro trabajo, la creatividad, a través de muchísima, pues eso, de ver, de conocer, desde muy pequeñito. Y yo creo que es ahí cuando hay que empezar a contarles lo que, pues eso, todo lo que se puede hacer y todo lo que nosotros además podemos hacer en nuestros trabajos para empezar a despertar esa curiosidad. Y luego es verdad que ir trabajándolo, yo creo que hay una parte en el cole que se debería ir trabajando de cara también a que ya sí en la adolescencia empiezan a ver la aplicación práctica de todo eso que han ido viviendo con los años. Y me ha parecido súper relevante lo que comentabas, Idoia, del pre-engineering, porque al menos en mi época pasabas de, vamos, el salto entre lo que estudiabas en bachillerato al primero de carrera, que además es la parte más dura, donde nos daban, matemáticas, física. Claro. Claro, no solo está la gente que no quiere hacer ingeniería, sino los que abandonan el primer año, claro. porque solo yo le empecé a coger el gusto a partir del segundo, cuando ya empiezas a hacer un poco lo que te ha motivado a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer una labor de no penalizar, sobre todo esos primeros años donde las tasas de abandono también son altas. Pues a otra pregunta también muy interesante, y es ¿cuáles son los modelos de los adolescentes que tengan que ver con las carreras STEM? ¿Hay alguno? Difícil. Es que ese es el problema. La forma estos que son nativos digitales, su forma de comunicarse con sus amigos, y yo lo veo no solo con mis hijos, nosotros recibimos ahora también adolescentes en el Santander enseñándoles, por ejemplo, el Santander Cyber Security Center. Claro, es que ellos no saben lo que es un correo electrónico, no saben lo que es ni un SMS, o sea, ellos se comunican por las redes sociales y por mensajería de redes sociales. Y además en reels que son máximo 1 minuto porque el cerebro quiere pasar a otra cosa. Entonces, hay que empezar a lanzar los mensajes que queremos para la sociedad en esos canales, porque no hay otra forma. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que nos ha ocurrido, que nos está funcionando bastante bien, es tenemos lo que llamamos pues como champions de tecnología, que son chavales jóvenes, porque no puede ser que les hable yo, pues que si les hablo yo pues no les va a molar, porque yo ya soy una señora mayor. Entonces les tiene que hablar gente de 20 y tantos años que acaba de empezar a trabajar, que acaban de terminar de estudiar. Entonces tenemos pues especialistas de ciber, de cloud, de data, de inteligencia artificial, de blockchain, y son como ya perfiles en redes sociales que van lanzando mensajes de proyectos para que les resulte atractivo en su formato y en su forma de comunicar y de relacionarse. Porque dar una charla magistral en la universidad es que se aburren. Sí. Puede haber un hueco en un foro de empleo cuando ya tienen esa curiosidad, pero tiene que ser antes y tiene que ser en su forma de comunicarse natural, que es las redes sociales. Sí, porque todo pasa por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, hay varios frentes, ¿no? Digo porque realmente, para que no se quede como en una conversación muy interesante que hemos tenido, en la que hemos analizado, que es muy importante analizar y tener todos los frentes claros, pero realmente, ¿qué podemos hacer desde nuestras posiciones? Yo como ONG es verdad que puedo hacer cosas, ¿no? Y de hecho ya pues las estoy haciendo. Hago cosas como alfabetización tecnológica de chavales de 10, 12 años que no usan un ordenador y despertarles la pasión por el uso de la tecnología, no solamente para entrar en su Insta y hacer un TikTok también, sino pues realmente hagan otras cosas, ¿no? Pero intentemos hacer como un resumen, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué frentes deberíamos atacar, por decirlo de alguna forma, y cómo podríamos hacerlo? El ejemplo de lo que estáis haciendo vosotros es como ideal, pero como sociedad, como tanto la sociedad civil como las empresas, como... Es que todos tenemos una responsabilidad con esto. O sea, mira, o sea, al final yo creo que todos, como empresa pública o privada, todos tenemos que atacar esto, porque esto es un problema de sociedad. Si España y Europa dentro de 3 años no tienen perfiles STEM,
la transformación digital de la sociedad y de las empresas no podrá ir a la velocidad que queremos y nos quedaremos fuera de la carrera. Esto es así. Y ahora mismo Europa está en una carrera contra Estados Unidos o China, otras sociedades donde queremos estar ahí. Entonces, yo creo que es que no hay un frente único, no hay una forma única de hacer las cosas. Todos tenemos una parte de la responsabilidad, incluso como sociedad, como padres, como personas individuales. Sí, Y porque tenemos que atacar en todos los frentes, desde chiquitines, como decías tú, educando y haciéndoles curiosos, como empresa y como sociedad explicando mucho mejor qué es la tecnología y cómo es un driver de cambio. La tecnología cambia el mundo. Yo, perdonadme que cuente una anécdota, pero es que he tenido la suerte de estar con el Banco Santander, con la Fundación Banco Santander en Senegal, una semana trabajando con proyectos de innovación y de colaboración de mujeres emprendedoras. Y ahí te das cuenta cómo de importante es la tecnología, porque estás en pueblos donde están niños descalzos y no hay medios y tienen móvil, porque es la ventana al mundo. Entonces, ¿cuántas cosas puede hacer esa tecnología para cambiar la vida de las personas? De comercializar productos, de conectarse al mundo, de comprar o vender cosas, de tener servicios financieros básicos, de 1000 cosas. La tecnología cambia el mundo, porque en algunos casos la tecnología, pensamos siempre que es algo de la sociedad civilizada, de la sociedad moderna, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y nosotros también, por la huella que tenemos en el banco, vemos que la tecnología y el impacto de la penetración de la tecnología en el mundo es brutal, incluso en países subdesarrollados, porque precisamente es su ventana al mundo. En países como Brasil, que es gigantesco, la forma de que la gente vive en grandes poblaciones de millones de personas, pero sin embargo hay millones de personas fuera de ahí que su vida de acceso al mundo, a los servicios, a las industrias, a las empresas, al sector público, es a través de la tecnología. Entonces todos tenemos algo, o sea, es de verdad que cambia el mundo la tecnología y lo está cambiando. Totalmente. Entonces participar en eso es súper chulo, pero tenemos que hacerlo en todos los estamentos de la sociedad, personal y privado, y además en todos los niveles, ¿no? Desde chiquitines, adolescentes, y cuidando también a los ingenieros cuando ya están en grado, porque luego prefieren trabajar en Amazon que en empresas privadas o en Google, porque suena mucho más fancy. Y tecnología hay en todas las empresas. Sí, yo creo que hay que trabajar en todos los frentes, ¿no? Públicos, privados, educativos, profesionales, en todos, ¿no? Entender, porque hay que entender que la tecnología cambia y ha cambiado el mundo siempre. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto ha pasado ya antes, ha habido revoluciones industriales, agrícolas, de todo tipo. Y es importante entender que cuando hay una revolución de estas, ahora mismo tenemos una que es doble, es digital y es energética, se reparten las cartas nuevamente. Lo que estamos hablando es cómo va a ser nuestra sociedad y nuestro futuro, ¿no? Entonces esto yo creo que somos conscientes, nosotros en este caso como administración pública, aparte de un ministerio del gobierno, pues obviamente nos toca más, ¿no? Nos toca impulsar muchísimo esto, lo estamos haciendo, tratando de orientar, en el caso de NISA, hacia el emprendimiento, la innovación, contándolo, que no es poco, y a veces más importante incluso, ¿no? que los propios préstamos, contarlo, estar presente, darle relevancia, darle importancia, ¿no? Y como decía antes, que la propia sociedad sienta que eso tiene un valor, porque durante un tiempo no ha sido así, ¿no? Y entender que, bueno, pues que este cambio al final va a suponer cómo va a ser, no sé si nuestra vida, que posiblemente también, ¿no? Pero ya nos pillará más mayores, pero desde luego la de las generaciones que vienen. O sea, no hay países que entraron en la revolución industrial por la puerta de atrás, salieron por la de adelante y, bueno, sin poner ejemplos, ¿no? Pero los hay y al revés. Hay algunos que eran súper grandes potencias y de repente perdieron todo su peso, como el nuestro, por ejemplo. ¿Qué le pasó, no? Una gran potencia que en un momento dado se queda atrás. ¿Por qué? Porque no tenía tecnología, porque no tenía científicos, porque no tenía esa base social, ¿no? Para desarrollarlo. Hay muchas medidas puestas en juego, creo que todos los planes, ahora mismo el plan de recuperación, todos los fondos europeos nos están ayudando mucho a cambiar el modelo económico, a hacer transformaciones también que había que hacer, pero totalmente de acuerdo, bueno, con Idoia, con vosotras, es que es un trabajo de toda la sociedad al final, ¿no? Y incluso a nivel personal y particular. O sea, tenemos que trasladar la importancia de todo esto, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que esta nueva revolución va a ir mucho más rápido que las anteriores.
porque lo estamos viendo, que cada vez los ciclos se acortan y tenemos que actuar muy rápidamente. Ya no es, o sea, si la revolución industrial, al final cuando lo estudiamos dura X años, ahora mismo los ciclos son muy, muy cortos. Entonces o reaccionamos ya para estar preparados para mañana, o realmente estaremos fuera de juego muy rápidamente. Pero me decían, perdona, porque es curioso eso, pero es verdad, esta revoluciones siempre ha habido, ¿no? Hablamos de innovación, de emprendimiento, de tal, esto ha existido siempre, ¿no? Pero es verdad que en línea con lo que decía Rocío, esta quizás es la única que tiene como diferencia que la vamos a vivir una generación, porque lo normal es que en las anteriores tú empezaras a ver el cambio, pero realmente no te afectara de lleno completamente a tu vida hasta la siguiente generación, ¿no? Y a nosotros ahora sí nos afecta de lleno, nos va a cambiar nuestro trabajo, de cómo hemos empezado a trabajar a cómo terminemos o cómo nos jubilemos va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces, eso es verdad que requiere que vayamos más rápido, claro, y nos adaptemos más rápido. Pues hay una pregunta muy interesante. Dice, solo habláis de mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Tienen esta problemática? Y yo tengo un dato para que hablemos sobre ello, que dice que en nuestro país el 16% de los profesionales del área de las STEM, ciencia, tecnología en general, son mujeres, muy pocas adolescentes. El 0,7% está interesado en estudiar un grado de estas disciplinas. Los hombres rondan el 7%. ¿Tenemos un problema también con los hombres? Sí. De hecho, yo creo que lo que estamos viendo es que el problema es general. Es general y con el caso de las mujeres y la falta de diversidad es alarmante, o sea, realmente muy, muy preocupante. Pero el problema es general de acceso y de búsqueda de trabajar en el ámbito de la tecnología. Sí, yo creo que, bueno, hemos hablado de la brecha de género que existe y en este caso sí cabe más, pero creo que los tres estábamos hablando en general, ¿no? Sí. Estamos hablando de que el problema es como sociedad, por supuesto, en hombres y mujeres. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres ya efectivamente es alarmante, ¿no? Y mucho más grave, porque este estereotipo que nos cuesta romper todavía es más duro en el caso de las mujeres, ¿no? Pues como ves, Raúl, efectivamente llevamos hablando de la problemática STEM, que es verdad que hacemos más foco en mujeres, pero porque, como dice José, es una palabra un poco fea esta, pero es que es casi sangrante, vamos. ¿No? Muy bien, nos vamos acercando al final de nuestro programa y me encantaría que pudiéramos de alguna forma imaginar que dentro de ¿cómo sería la situación dentro de 5 años? Si hiciéramos X, pues imaginaos que en vez de empezar, como decíamos antes, a trabajar cuando ya los adolescentes, pues eso, los adolescentes hoy en día ya con 15, 16 años es que no tienen las ideas claras, sí tienen muchas ideas claras. Y su entorno además es muy influyente. Si una va a estudiar medicina, pues la otra también. Si uno va a estudiar, pues yo también porque mi amigo se va también a Estados Unidos y oye, pues yo también, ¿no? Digo, Estados Unidos como es un poco exagerado, ¿no? Pero no sé si podemos hacer ese ejercicio, a lo mejor es un poco complicado, pero me he venido arriba. Me río y digo, ¿seremos capaces de decir, bueno, si fuéramos capaces de poner en marcha, sea a nivel, pero como sociedad, el tercer sector, la administración pública, las empresas privadas, 4 o 5 puntos en el que realmente pudiéramos conseguir que cambiaran estos números dentro de 5 años y a lo mejor volver a vernos incluso dentro de 5 años. Yo me he venido arriba porque además en el programa que hicimos con el español, el Pedro J., el presidente, dijo, nos vamos a ver dentro de un año y vamos a seguir siendo, vamos a venir para demostrar que seguimos siendo el número 1 como periódico digital. Digo, bueno, y pensando en eso dentro de 5 años, digo 5 porque el problema es más serio. 5 años yo lo veo cortoplacista, te soy muy sincera. Sí, ¿no? O sea, creo que 5 años es muy difícil mover la aguja. Sí, ¿no? La vamos a mover, yo creo, haciendo cosas que ya se están haciendo. Es decir, pues las empresas abriéndonos a otro tipo de formaciones, otro tipo de grados, haciendo upskilling y reskilling de gente
que se puede reciclar en el mundo de tecnología, porque tecnología siempre pensamos en que solamente pues igual programadores o igual perfiles muy, muy técnicos, y la tecnología también es muy amplia. Sí. Entonces yo creo que dentro de 5 años sí se va a mover algo la aguja en cosas que ya se están haciendo ahora, pero es que se tienen que estar haciendo ahora para que veamos los resultados dentro de 5 años. Claro, Sí. claro. Entonces sí es verdad que ahora hay otro tipo de universidades, otro tipo de formaciones, formación profesional, bootcamps, másters, reciclaje profesional, donde vamos a coger mucha gente del mercado que va a acabar trabajando en tecnología, porque es donde va a haber trabajo. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Y eso yo creo que se está haciendo ya. Sí. Por lo tanto, esos frutos se van a recoger dentro de... Yo es lo que creo. A nivel de que los jóvenes elijan más carreras STEM, creo que todavía estamos lejos y tenemos que hacer mucho más cosas como sociedad. Mi percepción personal. ¿Vale? Creo que no es suficiente. Y creo que tenemos que explicar mucho mejor lo que es la tecnología, lo que la tecnología cambia el mundo, lo que es trabajar en tecnología y la cantidad de profesiones que hay para que ellos tengan ese hambre y esa curiosidad que hemos hablado para poder trabajar ahí. Y luego incluso cambiar planes formativos menos tradicionales, menos duros como ingenieros, donde tienes que pasar un primero donde no tocas la ingeniería, por eso lo haces matemáticas, estadística, cálculo, álgebra y física, y dices esto en qué se parece a una ingeniería, y se les hace árido y duro y bola, y hacerlo más atractivo. Y cambiar planes universitarios y planes de grado es dolorosísimo en la sociedad. Entonces eso nos va a llevar mucho más tiempo, creo. Bueno, muy bien, muy interesante. Sí, lo comparto, ¿no? Pero bueno, yo diría que en 5 años, evidentemente no habremos cambiado todo, pero habremos cambiado con seguridad bastante más de lo que pensamos. Ya hemos cambiado mucho. En los últimos 4 o 5 años, y en esto quizás también la pandemia nos ha ayudado, en otras cosas no, pero hemos cambiado muchísimo más de lo que nos creemos, ¿no? Como sociedad. Estamos poniendo mucho más en valor la ciencia, la propia industria. Yo que me he dedicado toda mi vida profesional a la industria, ¿no? Y esto era algo como que, bueno, casi que ya no se llevaba, ¿no? Y ahora volvemos a hablar porque nos hace falta, ¿no? El valor de la ciencia, el valor de la industria, la tecnología, ha crecido, ¿no? Y creo que en 5 años, con la inversión que tenemos, que estamos multiplicando la inversión, en este caso en I+D, no es suficiente, pero es verdad que se está multiplicando muchísimo en digitalización, en proyectos transformadores que hay, veremos mucho más, ¿no? Quizás nos queda esa parte educativa, ya digo, la FP yo creo que se orienta muy bien con esta nueva ley. Las universidades siempre nos cuestan, ¿no? Pero también van entendiendo efectivamente que tienen que entrar por este camino, ¿no? De hacer atractivo el conocimiento propiamente, porque al final la universidad nace cuando la humanidad quiere aprender y saber, no cuando quiere conseguir algo. Entonces, esa motivación de querer ir a un sitio para aprender, saber y trabajar es la que quizás haya que retomar, ¿no? En un sentido más filosófico, en un sentido más crematístico y monetario. Tenemos muchísimo dinero para I+D, proyectos, todos, ¿no? Yo creo que también en el ámbito privado se da cuenta de la importancia de la transformación digital. Vosotras sois ejemplo de ello, ¿no? De la transformación energética y desde el ámbito público, en este caso, nunca ha habido tanto impulso a la transformación, con lo cual yo creo que en 5 años veremos más de lo que pensamos y menos de lo que queremos, seguro. Y Rocío, y contigo tú haces el cierre. Muy bien. Pues yo creo que espero que veamos más de lo que pensamos, la verdad. Las cifras nos dicen que vamos avanzando, lo que está creciendo discretamente, no tan rápido como de verdad está avanzando la demanda. Las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos por crear, sobre todo entornos de trabajo también atractivos, flexibles, donde además se vea las ganas, ¿no? de trabajar en empresas que a lo mejor a priori pues no hubieran sido tan atractivas para este tipo de perfiles. Pero yo creo que donde hay que poner el acento es en el cambio curricular, en el colegio, en que se empiece a enseñar de alguna manera, que se adapte el currículo al tiempo en el que estamos viviendo, que se empiece a acercar la tecnología no solo como actividad extraescolar, sino como parte del currículo de primaria, de secundaria.
Y luego, sobre todo, es muy, muy, muy importante que hagamos, o sea, que haya referentes, sobre todo para las chicas, que además que esa brecha no se vaya abriendo, sino que se vaya cerrando. Que ahí tenemos una labor muy importante, pues eso, en enseñar esos referentes, que afortunadamente tenemos ya muchos. Aquí tenemos a Idoia, que es un gran referente, pero hay muchos y tenemos que seguir ahí trabajando para que esa brecha se vaya cerrando y no se abra más. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir de la audiencia. Ha sido un programa, como habéis visto, tremendamente enriquecedor, donde con una gran franqueza y sensibilidad, tanto Rocío, Idoia y José nos han contado experiencias, nos han hecho ver cómo podía ser el futuro, mover un poquito esa agujita. Que hay dinero, tenemos dinero, bastante dinero, José ha dado fe de ello, y yo creo que entre todos podemos ir cerrando esa brecha digital, esa brecha de género y de enrolarse en las carreras STEM. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.